¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Antonio Santana Pérez, matrícula 2020-134. Y estaremos implementando las investigaciones de los modelos TCP, IP y el modelo OSI en acción. Los objetivos que quieren que nosotros logremos con esto es examinar el tráfico web en HTTP y muestre los elementos de la suite de protocolo TCP/IP. Ok, aquí nos vemos algunas instrucciones que nos dice examina el tráfico web HTTP, en el tráfico web HTTP, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo les voy a explicar todo esto paso por paso. Primero vamos a familiarizarnos con lo que tenemos aquí. Tenemos un web server y tenemos un web cliente. Entonces, mediante el HTTP nosotros en el web cliente, vamos a darle un mandato, vamos a mandar un mandato al servidor diciéndole que queremos entrar a una dicha página, que será www. Como podemos ver aquí, déjame ver, está por aquí la página. Me dice www.osi.donde, pero debe estar por aquí. Que no me lo presenta. Míralo aquí, www.osi.local. Ok, entonces, como lo primero que tenemos que hacer es, vamos aquí en Simulation, le damos clic, vamos a poner esto un poco más para acá. Entonces aquí nos aparece esto. Cuando le damos en Simulation, es el panel de simulación. Tenemos dos botones. El primer botón es editar los filtros. Aquí podemos ver IP versión 4, IP versión 6 y MIC. Entonces podemos editar editar los paquetes que salen. Los paquetes que salen. Entonces aquí lo vemos. Si cerramos y vamos al otro botón que es Show, aquí nos muestra un análisis de todo, nos muestra un análisis de la simulación. Ok, entonces nos dice las especificaciones que vamos a filtrar el paquete HTTP. ¿Está? No, perdón, le di al botón Show, lo podemos ver o podemos no verlo. Vamos a editar los paquetes, vamos aquí en MIC y filtramos HTTP, le damos clic. Y cerramos, ¿ok? Cerramos, ¿verdad? Entonces, ya que cerramos eso, ahora nos dice, ya que pudimos hacer eso, nos dice, haga clic en el cliente, ok, vamos al web cliente. Y primero vamos a ver su dirección IP, miren, desktop, vamos aquí en IP versión, en IP configuración. Esta es la dirección IP que le corresponde al web cliente. Podemos ver la máquina de su red, podemos ver el gateway, también podemos ver el DNS, que es obviamente la IP del servidor, como podemos ver aquí en pantalla. Entonces aquí cerramos aquí, entonces nos dirigimos aquí ahora al web server. Entonces aquí escribimos, como nos dicen las especificaciones, www.osi.local y le damos go. ¿Verdad? Cuando le demos go, vamos a minimizar y aquí le damos play. Como pueden ver, nos aparecen dos HTTP, ¿verdad? Ok, hicimos esto, haga clic en capturar, ya capturamos la información. La información, como pueden ver esto aquí, ya capturamos la información. Ok, entonces no dice ahora, ok, mira la página del navegador del cliente, ok. Entonces aquí vamos aquí en Everlinks y vamos al primer HTTP. Le damos clic. Como podemos ver esta información del modelo EOSI, si damos clic aquí en la capa 7 nos dice que el HTTP cliente manda un mensaje, una información al HTTP del servidor. Aquí podemos ver la capa 4. En la capa 4 podemos ver los puertos de destino, no, los puertos de fuente, que es la 1 es el 1025 y podemos ver el puerto de destino, que es el 10. En la capa 3 podemos ver las IPs, podemos ver la IP de fuente de origen, que es la 192.168.1.1 y podemos ver el puerto y podemos ver la IP de destino.
podemos ver la IP de origen y la IP de destino, que es la IP de destino es la 192.168.1.254. En la capa 2 podemos ver las MAC address, y los títulos, los encabezados, podemos ver aquí como nos muestra. En la capa 1 podemos ver que está FAT Ethernet 0. Ok, entonces ya que podemos ver esto, aquí también podemos ver ya los modelos, la capa de modelo OSI en acción. Vamos aquí al PDU y nos dirigimos a TCP. Ok, como aquí en TCP, como le decía anteriormente, aquí podemos ver el puerto de origen, que es el 1025, y podemos ver el puerto de destino, que es el 80. Ok, que es el 80. Aquí, como podemos ver, este modelo, esta capa en el modelo OSI pertenece a la capa 4. Entonces nos dice también que vayamos al HTTP y le demos para abajo al HTTP. Como pueden ver, el host que queremos acceder es el www.osi.local y esta capa en el modelo OSI es la capa 7. Vamos a cerrar, cerramos. Entonces ya hicimos esto, ok. Entonces ya hicimos todo esto. Entonces me dice muestra los elementos del conjunto de los protocolos. Ya lo hice, ok, ok. Entonces ahora vamos al segundo y me dice lo mismo. Podemos ver que el segundo, podemos ver el puerto 0, podemos ver el FAT Ethernet 0 en la PDU. Si vamos aquí en el TCP, podemos ver que los puertos siguen igual y el puerto de destino también. ¿Verdad? Aquí podemos ver el host que queremos acceder. Ok, entonces aquí le damos a la X para abajo para ver más las especificaciones. Ok, entonces ahora le damos aquí. Como podemos ver, ya ha filtrado la información. Está filtrando la información. Ya la información la filtró, entonces vamos aquí en el tercero. Un solo clic. Ok, ya apareció un solo clic. Entonces aquí me aparecen los puertos. Que aquí me aparece, si vamos al tercero, vemos que tenemos aquí puertos de entrada y puertos de salida. Entonces, los puertos de entrada son lo mismo de lo que les hablé anteriormente. El puerto de fuente, el puerto de origen es 1025, el puerto de destino es el 10. Ahora, si hablamos de salida, se invierte. El puerto de origen será el 80 y el puerto de destino será el 1025. También esto pasa tanto en las IPs y también pasa en la MAC address, pero el puerto en el modelo 1, los puertos FAT0 siguen igual. Si vamos aquí a la PDU, y nos dirigimos al TCP, podemos ver los puertos que siguen igual, ¿verdad? Nos vamos en la IP, podemos ver, si nos vamos a la IP, podemos ver la IP. Bueno, si vamos aquí al modelo, si nos dice que a device es el web server, el a device será el web server, sí, el de la fuente, que es el que está pidiendo una petición de donde viene la información, es el web cliente, y de destino es el HTTP cliente. Entonces, si vamos aquí en el PDU y vamos a la IP, podemos ver que la IP de fuente es la del cliente 192.168.1.1 y la IP de destino es la del servidor, la del servidor es 192.168.1.254. Entonces, dicho esto, podemos ver que sí, podemos ver, eso fue la puerto de salida. Ahora en el puerto de entrada se invierte, como le decía anteriormente. El puerto de fuente será 192.168.1.254 y el de destino será la 1.2.168.1.1. Entonces cerramos aquí. Entonces nos dice
ok. Ahora me dice cierre cualquier ventana de la PDU abierta, sesión, haga clic en Shaolong. Entonces si le damos en Shaolong, podemos ver que la información, podemos ver, ok, podemos ver los paquetes que pasan. Podemos ver que el cliente está haciendo la petición al servidor y que el servidor le devuelve esa petición. Entonces nos dice, aquí podemos ver, cuando le damos a Shaolong, podemos ver los ARP, podemos ver los DNS, podemos ver el TCP y podemos ver dónde está, podemos ver también el HTTP. Entonces nos dice que vayamos al primer DNS, le damos clic. Podemos ver los modelos OSI que están en acción. Podemos ver que los modelos de entrada no están, solamente los de salida. Esto ya lo he explicado anteriormente. Aquí podemos ver en el primero está el DNS en el modelo 7. Que el DNS, el cliente, se encarga de enviarle un DNS al servidor. Se encarga de enviarle, sí. Entonces aquí tenemos la capa 4, el UDP. Podemos ver los puertos de entrada, que diga el puerto de origen y el puerto de salida, el puerto de destino. El puerto de origen es el 1025 y el puerto de destino es el 53. Podemos ver la capa 3, que aquí vemos las IP, la IP de origen y la IP de destino. Y podemos ver la capa 2. Entonces, si nos vamos aquí, out, PDU, y nos vamos donde está name, aquí en DNS Query name, como pueden ver en name, es el www.osi.local, ¿verdad? Name www.osi.local. Entonces le damos a la X. Ahora nos dice que vayamos al último DNS. Este es el primero, el último es este. Aquí estamos. Entonces el último DNS, ahora están el modelo OSI, las capas de modelo OSI que están en acción ahora son la de entrada. Antes, en el primero, están en acción la de salida. En la de la entrada está el DNS, está la capa 7, en la capa 7 está el DNS. En la capa 4 está la capa 4 está el UDP. El puerto de entrada será el 53, el puerto de salida será el 1025. En la capa 3 están las IP de entrada y las IP de origen y las IP de destino. En la capa 2 están la MAC address y los títulos. Y la capa 1 está el puerto FAT Ethernet 0. Entonces vamos aquí en el IN, en la PDU de salida. La PDU de salida, si vamos a DNS Square, podemos ver que el name está www.osi.local, DNS Answer, name www.osi.local, DNS Square, name www.osi.local. Ahora le damos a cerrar. Podemos ver que todo está bien. Entonces nos dice ahora que vayamos al... Ok, aquí nos dice la información, como vamos con las especificaciones, nos dice name. Ok, ya lo hicimos. Ok, ya le está. Ahora me dice haga clic en el último TCP. Me dice haga clic en la caja de color de TCP. Ok. Ok, ok. Entonces ahora me dice que vaya primero el primer TCP. El primer TCP es este. Si no me equivoco, sí, es el primer TCP. Que me dice, aquí vemos la capa del modelo OSI que están en acción. Que son la capa 7. La capa 4, que en la capa 4 está el TCP. Los puertos TCP de entrada, de origen, perdón, son el 1025, de destino son el puerto 80. Podemos ver la capa 3 que nos muestra la IP de origen y la IP de destino. La IP de origen es la IP del web server, no, perdón, la capa de origen es la IP del web cliente, que es la 192.168.1.1, y la dirección IP de destino es la del web server, que es la 192.168.1.254. En la capa 2 podemos ver la MAC address, y en la capa 1 podemos ver FAT Ethernet 0.
Si vamos aquí en la PDU y nos vamos a IP, podemos ver que la IP de origen es la del servidor, la del cliente, y la de destino es la del servidor, como podemos ver en pantalla. Ahora nos dice que nos dirijamos al último TCP, que es este. Entonces en el último TCP están en acción los puertos de entrada. Antes estaban en acción los de salida, ahora están los de entrada, que está la capa 4, la capa 3, la capa 2. Ya lo he dicho anteriormente para la información que muestra, pero la información que muestra la capa 4 son los puertos de entrada, son los puertos de origen y de destino. La capa 3 muestra las IP de origen y de destino. La capa 2 muestra la MAC address. La capa 1 muestra el puerto de FAT Ethernet 0. Si vamos aquí, Indoor PDU, vamos a IP, vemos que la IP de origen es la del cliente, la de destino es la del servidor. Y le damos a la X. Ok, esto fue todo por hoy. Gracias por el video. Hasta la próxima.